Érase una mujer que anhelaba tener un niño, pero no sabía dónde irlo a buscar. Al fin, se decidió a acudir a una vieja bruja y le dijo: «Me gustaría mucho tener un niño. Dime cómo lo he de hacer». «Sí, será muy fácil», respondió la bruja. «Ahí tienes un grano de cebada. No es como la que crece en el campo del labriego, ni la que se comen los pollos. Plántalo en una maceta y verás maravillas». «Muchas gracias», dijo la mujer. Dio 12 sueldos a la vieja y se volvió a su casa. Sembró el grano de cebada y brotó enseguida una flor grande y espléndida, parecida a un tulipán, solo que tenía los pétalos apretadamente cerrados, cual si fuese todavía un capullo. «¡Qué flor tan bonita!», exclamó la mujer, y besó aquellos pétalos rojos y amarillos, y en el mismo momento en que los tocaron sus labios, se abrió la flor con un chasquido. Era en efecto un tulipán, a juzgar por su aspecto, pero en el centro del cáliz, sentada sobre los verdes estambres, se veía una niña pequeñísima, linda y gentil, no más larga que un dedo pulgar. Por eso la llamaron Pulgarcita. Le dio por cuna una preciosa cáscara de nuez, muy bien barnizada. Azules hojuelas de violeta fueron su colchón, y el pétalo de una rosa el cubrecama. Allí dormía de noche y de día jugaba sobre la mesa, en la cual la mujer había puesto un plato ceñido con una gran corona de flores, cuyas hojas estaban sumergidas en agua. Una hoja de tulipán flotaba a modo de un barquito en la que Pulgarcita podía navegar de un borde al otro del plato usando como remos 2 blancos crines de caballo. Era una maravilla y sabía cantar además con voz tan dulce y delicada como jamás se haya oído. Una noche, mientras la pequeñuela dormía en su camita, se presentó un sapo que saltó por un cristal roto de la ventana. Era feo, gordote y viscoso, y vino a saltar sobre la mesa donde Pulgarcita dormía bajo su rojo pétalo de rosa. «Sería una bonita mujer para mi hijo», se dijo el sapo, y cargando la cáscara de nuez en que dormía la niña, saltó al jardín por el mismo cristal roto. Cruzaba el jardín un arroyo, ancho y de orillas pantanosas, un verdadero Senegal, y allí vivía el sapo con su hijo. ¡Uf! Y qué feo y asqueroso era el bicho, igual que su padre. «Croac, croac, brequequequec», fue todo lo que supo decir cuando vio a la pequeña niñita en la cáscara de nuez. «Habla más despacio, no vayas a despertarla», le advirtió el viejo sapo. «Aún se nos puede escapar, pues es ligera como un plumón de cisne. La pondremos sobre el pétalo del nenúfar en el medio del arroyo. Allí estará como en una isla, ligera y menudita como es. No podrá huir mientras nosotros arreglamos la sala que ha de ser su habitación debajo del Senegal». Crecían en medio del río muchos nenúfares de anchas hojas verdes que parecían nadar en la superficie del agua. El más grande de todos era también el más alejado, y éste eligió el viejo sapo para depositar encima de la cáscara de nuez a Pulgarcita. Cuando se hizo de día, despertó la pequeña. Al ver dónde se encontraba, prorrumpió a llorar amargamente, pues por todas partes el agua rodeaba la gran hoja verde
y no había modo de ganar tierra firme. Mientras tanto, el viejo sapo, allá en el fondo del pantano, arreglaba su habitación con juncos y flores amarillas. Había que adornarla muy bien para la nuera. Cuando hubo terminado, nadó con su feo hijo hacia la hoja en que se hallaba Pulgarcita. Querían trasladar su lindo lecho a la cámara nupcial antes de que la novia entrara en ella. El viejo sapo, inclinándose profundamente en el agua, dijo: «Aquí te presento a mi hijo, será tu marido, y vivirán muy felices en el Senegal». «Coac, coac, brequequeque», fue todo lo que supo decir el hijo. Tomaron la graciosa camita y echaron a nadar con ella. Pulgarcita se quedó sola en la hoja, llorando, pues no podía avenirse a vivir con aquel repugnante sapo, ni a aceptar por marido a su hijo, tan feo. Los pececillos que nadaban por allí habían visto al sapo y oído sus palabras, y asomaban las cabezas llenos de curiosidad por conocer a la pequeña. Al verla tan hermosa, les dolió que hubiese de vivir entre el lodo, en compañía del horrible sapo. Había que impedirlo a toda costa. Se reunieron todos en el agua alrededor del verde tallo que sostenía la hoja. Lo cortaron con los dientes y la hoja salió flotando río abajo, llevándose a Pulgarcita fuera del alcance del sapo. En su barquito, Pulgarcita pasó por delante de muchas ciudades y los pajaritos, al verla desde sus zarzas, cantaban: «¡Qué niña más preciosa!». Y la hoja seguía su rumbo sin detenerse. Y así salió Pulgarcita de las fronteras del país. Una bonita mariposa blanca que andaba revoloteando por aquellos contornos vino a pararse sobre la hoja, pues le había gustado Pulgarcita. Esta se sentía ahora muy contenta, libre ya del sapo. Por otra parte, era tan bello el paisaje. El sol enviaba sus rayos al río, cuyas aguas refulgían como oro purísimo. La niña desató el cinturón, ató un extremo en torno a la mariposa y el otro a la hoja, y así el barquito avanzaba mucho más rápido. Mas he aquí que pasó volando un gran abejorro, y, al verla, rodeó con sus garras su esbelto cuerpecito y fue a depositarlo en un árbol, mientras la hoja de nenúfar seguía flotando a merced de la corriente, remolcada por la mariposa que no podía soltarse. Qué susto el de la pobre Pulgarcita cuando el abejorro se la llevó volando hacia el árbol. Lo que más la penaba era la linda mariposa blanca atada al pétalo, pues si no lograba soltarse, moriría de hambre. Al abejorro, en cambio, le tenía aquello sin cuidado. Se posó con su carga en la hoja más grande y verde del árbol. Regaló a la niña con el dulce néctar de las flores y le dijo que era muy bonita, aunque en nada se parecía a un abejorro. Más tarde llegaron los demás compañeros que habitaban el árbol. Todos querían verla y la estuvieron contemplando, y las damitas abejorras exclamaron, arrugando las antenas: «Solo tiene 2 piernas, ¡qué miseria!». «No tiene antenas», observó otra. «¡Qué talla más delgada! Parece un hombre». «¡Uf, qué fea!», decían todas las abejorras. Y sin embargo, Pulgarcita era lindísima. Así lo pensaba también el abejorro que la había raptado. Pero viendo que todos los demás decían que era fea, acabó por creérselo y ya no la quiso.
podía marcharse a donde le apeteciera. La bajó, pues, al pie del árbol y la depositó sobre una margarita. La pobre se quedó llorando, pues era tan fea que ni los abejorros querían saber nada de ella. Y la verdad es que no se ha visto cosa más bonita, exquisita y límpida, tanto como el más bello pétalo de rosa. Todo el verano se pasó la pobre Pulgarcita completamente sola en el inmenso bosque. Se trenzó una cama con tallo de hierbas que suspendió de una hoja de acedera. Para resguardarse de la lluvia, para comer, recogía néctar de las flores y bebía del rocío que todas las mañanas se depositaba en las hojas. Así transcurrieron el verano y el otoño, pero luego vino el invierno, el frío y largo invierno. Los pájaros, que tan armoniosamente habían cantado, se marcharon. Los árboles y las flores se secaron. La hoja de acedera que le había servido de cobijo se arrugó y se contrajo, y solo quedó un tallo amarillo y marchito. Pulgarcita pasaba un frío horrible, pues tenía todos los vestidos rotos. Estaba condenada a helarse, frágil y pequeña como era. Comenzó a nevar, y cada copo de nieve que le caía encima era como si a nosotros nos echaran toda una palada, pues nosotros somos grandes y ella apenas medía una pulgada. Se envolvió en una hoja seca, pero no conseguía entrar en calor, tiritaba de frío. Junto al bosque se extendía un gran campo de trigo. Lo habían cegado hacía un tiempo, y solo asomaban de la tierra helada los rastrojos desnudos y secos. Para la pequeña era como un nuevo bosque, por el que se adentró y cómo tiritaba. Llegó frente a la puerta del ratón de campo, que tenía un agujerito debajo de los rastrojos. Allí vivía el ratón, bien calentito y confortable, con una habitación llena de granos, una magnífica cocina y un comedor. La pobre Pulgarcita llamó a la puerta como una pordiosera y pidió un trocito de grano de cebada, pues llevaba 2 días sin poder probar bocado. «Pobre pequeña», exclamó el ratón, que era ya viejo y bueno en el fondo. «Entra en mi casa, que está bien caldeada, y comerás conmigo». Y como le fuese simpática a Pulgarcita, le dijo: «Puedes pasar el invierno aquí, si quieres cuidar la limpieza de mi casa, y me cuentas cuentos que me gustan mucho». Pulgarcita hizo lo que el viejo ratón le pedía y lo pasó la mar de bien. «Hoy tendremos visita», dijo un día el ratón. «Mi vecino suele venir todas las semanas a verme. Es aún más rico que yo, tiene grandes salones y lleva una hermosa casaca de terciopelo negro. Si lo quisieras por marido, nada te faltaría, solo que es ciego, habrás de explicarle las historias más bonitas que sepas». Pero a Pulgarcita le interesaba muy poco el vecino, pues era un topo. Este vino, en efecto, de visita, con su negra casaca de terciopelo. Era rico e instruido, dijo el ratón de campo. Tenía una casa 20 veces mayor que la suya. Ciencia poseía mucha, mas no podía sufrir el sol ni las bellas flores, de las que hablaba con desprecio, pues no las había visto nunca. Pulgarcita hubo de cantar y entonó: «El abejorro echó a volar, y el fraile descalzo va campo a través». El topo se enamoró de la niña por su hermosa voz, pero nada dijo,
pues era circunspecto. Poco antes había excavado una larga galería subterránea desde su casa hasta la del vecino, e invitó al ratón y a Pulgarcita a pasear por ella siempre que viniese en gana. Les advirtió que no debían asustarse del pájaro muerto que yacía en el corredor. Era un pájaro entero, con plumas y pico, que seguramente había fallecido poco antes y estaba enterrado justamente en el lugar donde había abierto su galería. El topo tomó con la boca un pedazo de madera podrida, pues en la oscuridad reluce como fuego, y tomando la delantera les alumbró por el largo y oscuro pasillo. Al llegar al sitio donde yacía el pájaro muerto, el topo apretó el ancho hocico contra el techo y, empujando la tierra, abrió un orificio para que entrara luz. En el suelo había una golondrina muerta, las hermosas alas comprimidas contra el cuerpo, las patas y la cabeza encogidas bajo el ala. La infeliz avecilla había muerto de frío. A Pulgarcita se le encogió el corazón, pues quería mucho a los pajarillos, que durante todo el verano habían estado cantando y gorgojeando a su alrededor. Pero el topo, con su corta pata, dio un empujón a la golondrina y dijo: «Este ya no volverá a chillar. Qué pena nacer pájaro. A Dios gracias, ninguno de mis hijos lo será. ¿Qué tienen estos desgraciados fuera de su quibit quibit? Vaya hambre la que pasan en invierno». «Habla como un hombre sensato», asintió el ratón. «¿De qué le sirve al pájaro su canto cuando llega el invierno? Para morir de hambre y de frío, esta es la verdad, pero hay quien lo considera una gran cosa». Pulgarcita no dijo nada, pero cuando los otros dos hubieron vuelto a la espalda, se inclinó sobre la golondrina y, apartando las plumas que le cubrían la cabeza, besó sus ojos cerrados. «¿Quién sabe si es aquella que tan alegremente cantaba en verano?», pensó. «Cuántos buenos ratos te debo, mi pobre pajarillo». El topo volvió a tapar el agujero por el que entraba la luz del día y acompañó a casa a sus vecinos. Aquella noche, Pulgarcita no pudo pegar un ojo. Saltó de la cama y trenzó con heno una grande y bonita manta que fue a extender sobre el ave muerta. Luego la arropó bien con el blanco algodón que encontró en el cuarto de la rata, para que no tuviera frío en la dura tierra. «Adiós, mi pajarito», dijo. «Adiós y gracias por las canciones que me alegrabas en verano, cuando todos los árboles estaban verdes y el sol nos calentaba con sus rayos». Aplicó entonces la cabeza contra el pecho del pájaro y tuvo un estremecimiento. Le pareció como si algo latiera en él, y en efecto era el corazón, pues la golondrina no estaba muerta, y sí solo entumecida. El calor la volvía a la vida. En otoño, todas las golondrinas se marchan a otras tierras muy cálidas, pero si alguna se retrasa, se enfría y cae como muerta. Allí se queda en el lugar donde ha caído, y la helada nieve la cubre. Pulgarcita estaba toda temblorosa del susto, pues el pájaro era enorme en comparación con ella, que no medía sino 1 pulgada. Pero cobró ánimos, puso más algodón alrededor de la golondrina, corrió a buscar una hoja de menta que le servía de cubrecama y la extendió sobre la cabeza del ave. A la noche siguiente volvió a verla y la encontró viva pero extenuada. Solo tuvo fuerzas para abrir los ojos y mirar a Pulgarcita,
quien, sosteniendo en la mano un trocito de madera podrida, la estaba contemplando. «Gracias, mi linda pequeñuela», murmuró la golondrina enferma. «Ya he entrado en calor. Pronto habré recobrado las fuerzas y podré salir de nuevo a volar bajo los rayos del sol». «Ay», respondió Pulgarcita, «hace mucho frío allá afuera. Nieva. Quédate en tu lecho calentito y yo te cuidaré». Le trajo agua en una hoja de flor para que bebiese. Entonces la golondrina le contó que se había lastimado un ala con una mata espinosa y por eso no pudo seguir volando con la ligereza de sus compañeras, las cuales habían emigrado a las tierras cálidas. Cayó al suelo y ya no recordaba nada más, ni sabía cómo había ido a parar allí. Susurros en Duermevela. El pájaro se quedó todo el invierno en el subterráneo, bajo los amorosos cuidados de Pulgarcita, sin que lo supieran el topo ni el ratón, pues ni uno ni el otro podían sufrir a la golondrina. Ni bien llegó la primavera y el sol comenzó a calentar la tierra, la golondrina se despidió de Pulgarcita, la cual abrió el agujero que había hecho el topo en el techo de la galería. Entró por él un hermoso rayo de sol y la golondrina preguntó a la niñita si quería marcharse con ella. Podría montarse sobre su espalda y las dos irían lejos al bosque verde, mas Pulgarcita sabía que si abandonaba al ratón le causaría mucha pena. «No, no puedo», dijo. «Entonces adiós, adiós mi linda pequeña», exclamó la golondrina, remontando el vuelo hacia la luz del sol. Pulgarcita la miró partir y las lágrimas le vinieron a los ojos, pues le había tomado mucho afecto. «Quibit, quibit», chilló la golondrina, emprendiendo el vuelo hacia el bosque. Pulgarcita se quedó sumida en la tristeza. No le permitieron ya salir a tomar el sol. El trigo que habían sembrado en el campo de encima creció a su vez, convirtiéndose en un verdadero bosque para la pobre criatura, que no medía más de 1 pulgada. «En verano tendrás que coserte tu ajuar de novia», le dijo un día al ratón. Era el caso que su vecino, el fastidioso topo de la negra pelliza, había pedido su mano. «Necesitarás ropas de lana y de hilo. Has de tener las prendas de vestido y de cama para cuando seas la mujer del topo. Para casarte con el topo tendrás que estar debidamente dotada de vestidos y ropa de cama». La pequeña se vio obligada a tomar la rueca y además la rata de campo contrató por jornadas a 4 arañas que tejían sin descanso. Todas las tardes el topo les hacía una visita y les hablaba de las molestias del verano, que volvía la tierra ardiente e insufrible. Por ello, la boda no tendría lugar hasta el final de la estación. Mientras se esperaba, la pequeña Pulgarcita salía cada día a la puerta para presenciar la salida y la puesta del sol y contemplar, a través de las espigas agitadas por el viento, el azul del cielo. Al admirar la belleza de la naturaleza, pensaba en su querida golondrina, pero ella debía de estar lejos y tal vez no volvería jamás. Llegó el otoño y Pulgarcita había terminado su ajuar. «Dentro de 4 semanas será la boda», dijo la rata, y la pobre niña rompió a llorar. No deseaba casarse con el tedioso topo. «¡Qué tontería!», exclamó la rata. «No seas testaruda,
o te morderé con mi diente blanco. Deberías considerarte afortunada por casarte con un ser tan apuesto que lleva una pelliza de terciopelo negro que ni siquiera la propia reina posee. Deberías agradecerle al buen Dios haber encontrado una cocina y una despensa tan bien provistas. Y llegó el día de la boda. El topo se presentó para llevarse a la pequeña Pulgarcita bajo tierra, donde ya no volvería a ver nunca más el brillante sol. Al menos en casa de la rata de campo se le permitía contemplarlo desde la puerta. Adiós, bello sol, dijo con aire afligido, levantando los brazos. Adiós para siempre. A partir de ahora estaré condenada a vivir en ese triste lugar donde no es posible disfrutar de tus rayos. Luego dio unos pasos por el exterior de la casa, ya que, como habían cegado el trigo, solo quedaban los rastrojos. Adiós, adiós, dijo abrazando una florecilla roja. Si alguna vez ves a la golondrina, salúdala de mi parte. Quibit, quibit. Levantó la cabeza. Era la golondrina que pasaba. El pájaro manifestó una inmensa alegría al reconocer a la pequeña Pulgarcita. Descendió rápidamente, trizando sin parar, y fue a posarse al lado de su amable bienhechora. Ésta le contó, con los ojos inundados de lágrimas, que querían casarla con el malvado topo que vivía bajo la tierra, donde el sol no penetraba jamás. Como se acerca el invierno, le explicó la golondrina, regreso a las tierras cálidas. ¿Quieres venir conmigo? Subirás a mi espalda y te atarás con un cinturón. Huiremos lejos, muy lejos de este malvado topo y de su oscura casa, al otro lado de las montañas, donde el sol siempre brilla más que aquí, donde el verano y las flores son eternas. Vente conmigo, querida niña, tú me salvaste la vida cuando yacía en el sombrío corredor, casi muerta de frío. Sí, iré contigo, aceptó Pulgarcita. Se sentó en la espalda del pájaro, ató su cinturón a una de las plumas más fuertes y enseguida se sintió transportada por encima del bosque y del mar y de las altas montañas cubiertas de nieve. Pulgarcita sintió frío, pero se acurrucó bajo las calientes plumas del pájaro, asomando solamente su pequeña cabeza para admirar la belleza que desplegaba a sus pies. De este modo llegaron a las tierras cálidas, donde la viña crece con sus frutos rojos y azules en todos los surcos, donde se ven los bosques enteros de limoneros y naranjos, donde 1000 plantitas maravillosas exhalan sus perfumes. En los caminos, los niños juegan con sus enormes mariposas multicolores. La golondrina se detuvo un poco más lejos, cerca de un lago azulado, al borde del cual erguía un antiguo castillo de mármol, rodeado de columnas por las que trepaban unas parras. En la cima había una gran cantidad de nidos. Uno de aquellos nidos era la morada de la golondrina que llevaba a Pulgarcita. «Esta es mi casa», le dijo el ave, «pero no sería conveniente que vivieras conmigo. Además, yo no estoy preparada para hospedarte. Mejor será que elijas una bonita flor. Te depositaré en ella y haré todo lo posible para que tu estancia sea agradable». «¡Qué felicidad!», respondió Pulgarcita, aplaudiendo con sus diminutas manos. Entre los fragmentos de una columna en ruinas crecían unas enormes flores blancas. Allí fue donde la golondrina posó a la jovencita sobre uno de los pétalos más anchos. Pulgarcita, abrumada por la alegría, estaba fascinada ante el esplendor que la rodeaba
en aquel encantador lugar. Pero ¿cuál fue su sorpresa cuando descubrió a un hombrecito blanco y transparente como el cristal, sentado en la flor, no más alto que un pulgar? Llevaba en la cabeza una corona de oro y de sus hombros salían unas alas brillantes. Era el genio de la flor. Cada una de las flores servía de palacio a un hombre y a una mujer diminutos, y él reinaba en aquel pueblo. «Dios mío, qué guapo es», le susurró Pulgarcita a la golondrina. Al principio, al ver aquel enorme pájaro, el príncipe, tan pequeño y delicado, se asustó, pero se recuperó al contemplar a la pequeña Pulgarcita, que le parecía la joven más bella del mundo. Le puso la corona de oro en la cabeza y le preguntó cómo se llamaba y si deseaba convertirse en su esposa. ¡Qué marido! En comparación con el joven sapo y con el topo de la pelliza negra. Si lo aceptaba, sería la reina de las flores. Así pues aceptó, y entonces recibió la visita de un caballero y de una bella dama que salían de cada flor para ofrecerle regalos. Nada le agradó tanto como el par de alas transparentes que habían pertenecido a una gran mosca blanca. Tan pronto como las tuvo atadas en la espalda, permitieron a Pulgarcita volar de flor en flor. Durante este tiempo, la golondrina, desde su nido, entonó sus más hermosas canciones, aunque en el fondo de su corazón se sentía muy triste por tener que separarse de su bienhechora. «Ya no te llamarás Pulgarcita», le dijo el genio de la flor. «Es un nombre horrible y tú eres hermosa, tan hermosa como debe ser la reina de las flores. Ahora en adelante te llamaremos Maya». «Adiós, adiós», dijo la pequeña golondrina, emprendiendo el vuelo hacia Dinamarca. Cuando llegó a ese país, la golondrina recuperó su nido bajo la ventana de la casa donde el autor de este cuento aguardaba su regreso. «Quibit, quibit», chirrió, y así fue como él conoció esta historia. Estuviste escuchando Pulgarcita, un cuento de Hans Christian Andersen. Esperamos que te haya traído algo de paz y que te haya relajado a través de esta mágica historia. Susurros en Duerme Bebé.